El día de hoy, hermanos, vamos a ver un tema muy importante y nuestro tema se estará desarrollando en el libro de Juan, por lo que les invito, hermanos, si pueden buscar en sus Biblias el libro de Juan, capítulo 5. Y en cuanto lo tenga, hermanos, si se puede poner de pie en reverencia a las Escrituras. Juan capítulo 5, si me puede seguir con su vista del versículo 1 al 2. Dice así la palabra de Dios: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. He titulado el nombre de esa predicación, hermanos, Un encuentro que lo cambia todo. Un encuentro que lo cambia todo. Vamos a orar. Dios y Padre Santo, estamos dando gracias, Padre, por lo bueno que eres con nosotros. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de reunirnos, Señor, congregarnos para escuchar tu palabra. Te pedimos, Padre, que tú en esta hora, Señor, nos ayudes, que tu Espíritu Santo, Señor, descienda con poder y que hable a nuestros corazones, Señor. Haz lo que ningún predicador puede hacer. Te pedimos, Padre, que todo lo que hagamos y también, Señor, lo que yo diga sea para honrar y glorificar tu nombre. Te lo pido en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Amén. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Si hiciéramos la siguiente pregunta, ¿cuáles fueron los grandes milagros que el Señor Jesús realizó? Muy seguramente vendrían a nuestra mente algunos de estos milagros: calmar la tormenta, la alimentación de los 5,000, la sanidad de los enfermos. Y aquí, hermanos, encontramos una gran variedad de milagros espectaculares en la sanación de los enfermos. El caminar sobre las aguas, la expulsión de los demonios o el mismísimo milagro de dar vida a los muertos. Hermanos, es cierto que todos estos milagros son espectaculares y que solo el poder del Señor Jesucristo pueden hacer. Pero, hermanos, todos estos milagros tienen algo en común. Son milagros visibles. Y es a causa de esto que nos resultan sorprendentes a nuestros ojos o a nuestra mente. ¿Cuál fue el milagro, hermanos, que rápidamente usted pensaría? Un gran milagro que el Señor Jesús hizo. Hermanos, hay un milagro que Jesús hizo, hace y seguirá haciendo, pero muchas veces no comprendemos la magnitud, lo especial y lo maravilloso de este milagro. Y estamos hablando del milagro de la salvación del hombre. Hermanos, si entendiéramos cada vez mejor este asombroso milagro, no dudaríamos que es el milagro más sorprendente que encontramos en las Escrituras. Pero muchas veces no comprendemos este milagro porque nuestros ojos físicos no lo pudieron ver. Fue un milagro interno. Y en esta tarde, hermanos, quiero que hablemos del grandioso milagro que el Señor Jesús hizo en usted. Y, hermanos, que veamos a la luz de las Escrituras lo especial, lo maravilloso que fue Dios para que usted pudiera ser salvo. Para que un acto o un acontecimiento reciba el término de milagro, no solamente es necesario que ese acto sea sumamente difícil, sino que sea totalmente imposible. La definición de milagro es la siguiente: un milagro es considerado un suceso extraordinario que trasciende cualquier explicación racional, pues está fuera de la capacidad del hombre y solo se le puede atribuir a alguien divino, a Dios. Hermanos, el milagro de la salvación no solamente era sumamente complicado, sino que era totalmente imposible. Fue, es y será imposible para el hombre, pero no para Dios. Porque, hermanos, a lo largo de las Escrituras encontramos que nuestro Dios obra en situaciones difíciles. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios obra en situaciones imposibles, y es por eso, hermanos, que podemos ver en nuestro gran Dios un maestro de milagros.
El pasaje, hermanos, que acabamos de leer, encontramos al Señor Jesús que está realizando un milagro poderoso, conmovedor y especial. El milagro que Jesús hace en este capítulo es acerca del paralítico de Betesda. Y el milagro, hermanos, físico es sorprendente, pero es aún más sorprendente el milagro interno que Jesús hace en este hombre. Hermanos, Jesús en este pasaje está haciendo dos milagros a la par: el milagro de sanación y el milagro de salvación. Fácilmente, hermanos, podemos perder de vista el milagro de salvación porque no es tan evidente como el milagro de sanación. De hecho, el pasaje se desarrolla, se desenvuelve en el milagro de sanación. Pero, hermanos, también está existiendo milagro de salvación. Y, hermanos, aún el milagro de sanación nos ejemplifica, nos muestra un poco del milagro de salvación. Por ello, hermanos, quiero que veamos como primer punto la incapacidad del hombre para ser sanado. Si me pueden seguir con su vista, hermanos, del versículo 1 al versículo 5, dice así la palabra de Dios: Después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque, llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. En estos versículos, hermanos, nos dicen que había una fiesta de los judíos. No podemos saber con exactitud cuál era esta fiesta. Probablemente era la fiesta de la Pascua o la fiesta de los tabernáculos. Independientemente de cuál sea esta fiesta, el Señor Jesús decide subir a Jerusalén. Y ahí en Jerusalén dice la palabra de Dios, hermanos, que junto a la puerta de las ovejas había un estanque, que su nombre en hebreo era Betesda. Hermanos, el significado de este nombre es muy especial. Significa casa de gracia o casa de misericordia. No lo olvide, hermanos, este dato es muy importante. El estanque se llama casa de gracia o casa de misericordia. Y hermanos, este estanque tenía mucha congruencia con su nombre por lo que ahí se hacía. Alrededor del estanque había una multitud de enfermos. La Biblia solamente menciona a algunos, como los ciegos, los cojos o los paralíticos. Y toda esta multitud, hermanos, estaban ahí porque un ángel descendía de tiempo en tiempo, y dice la palabra de Dios que agitaba las aguas. Y cuando los enfermos veían, hermanos, que las aguas eran agitadas, ellos sabían que el primero que se metiera al estanque sería sanado de la enfermedad que tuviese. Hallarían gracia, hallarían misericordia. La Biblia nos dice que había una multitud de enfermos. No había unos cuantos enfermos, no había pocos enfermos, había una multitud de enfermos, con la esperanza de recibir gracia para la sanidad de sus cuerpos, con la esperanza de recibir gracia para el milagro que tanto necesitaban. Hermanos, no sabemos cuánto tiempo tenía que pasar para que el ángel descendiera y volviera a agitar las aguas. No lo podemos saber con exactitud. Tal vez podrían pasar 2 horas, 2 días, 2 semanas, 2 meses, 2 años, o tal vez más tiempo, para que el agua sea agitada. Y dentro de esa multitud de enfermos, hermanos, la Biblia, Dios mismo se centra en un hombre con una terrible enfermedad, una terrible condición,
y una grandísima necesidad. Nuevamente, hermanos, la Biblia, Dios mismo se centra en un hombre que tiene una terrible enfermedad, una terrible condición y una grandísima necesidad. Eso lo podemos ver en el versículo 5. Dice así la palabra de Dios: y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. El hombre enfermo, hermanos, en el cual se centra la Biblia es en un paralítico. La Biblia dice que este hombre ya tenía 38 años con parálisis. No podemos saber cuál era el grado de parálisis que tenía este hombre. No podemos saber, hermanos, el grado de gravedad que tenía este hombre. Pero lo que sí podemos ver, hermanos, es que no tenía parálisis completa, porque él se esforzaba en llegar al estanque. No tenía parálisis completa. Pero, hermanos, esta enfermedad era tan grave para él que le había llevado esperar 38 años de su vida alrededor de este estanque. Hermanos, imagínense 38 años de su vida alrededor del estanque, con la esperanza de recibir gracia. Pero después de 38 años, la gracia no había llegado a él. Con esto, hermanos, podemos observar la primera incapacidad de este hombre para ser sanado. Su incapacidad más fuerte, hermanos, era él mismo. Su propio cuerpo, hermanos, le incapacitaba a llegar al estanque. Su parálisis le impedía llegar primero y meterse al estanque. Hermanos, no podemos imaginar la indignación y la vergüenza que este hombre pasaba día tras día. La Biblia no describe esto, pero muy probablemente ese hombre estaba tirado en el suelo, en malas condiciones físicas. Al no poderse bañar, tener un mal olor. Y esto traía un mal aspecto físico a su persona. Seguramente este hombre, hermanos, había recibido alguna clase de burla por la condición en la cual se encontraba. Seguramente pasaban muchas personas y seguramente muchas personas veían a este hombre con ojos de lástima, ojos de pena. Pero ninguno otro lo había visto con otros ojos. Hermanos, este hombre había perdido 38 años de su vida, más de 13,000 días en el estanque. Día tras día sabía que se encontraba ahí porque no se podía ayudar ni siquiera él mismo. La primera incapacidad que vemos, hermanos, es él mismo, no podía ayudarse. Pero aparte de eso, hermanos, no había quien lo ayudase. Y aquí encontramos la segunda limitante que ese hombre tenía para recibir el milagro que tanto deseaba. Versículos 6 y 7. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Este hombre, hermanos, dice que no tiene nadie quien lo meta. Otros enfermos, hermanos, tenían gente que les ayudaba a entrar al estanque. A los ciegos les ayudaban algunas personas. A los cojos les ayudaban otras personas, sus amigos, sus familiares. Pero este hombre le expresa a Jesús y le dice: no tengo a nadie quien me meta al estanque. Estoy solo. Ni siquiera, hermanos, la gente se compadecía para ayudar a este hombre. Hermanos, tratemos de utilizar nuestra imaginación y tratemos de imaginarnos esta escena.
Este hombre con el deseo de recibir sanidad, de recibir gracia, cuando veía que las aguas eran agitadas, hermanos, seguramente él trataba de ir con todas sus fuerzas, con todo su corazón, arrastrándose hacia el estanque. Pero en ese trayecto, hermanos, de llegar al estanque, veía cómo otro entraba antes que él. Y todo ese deseo, hermanos, y todo ese esfuerzo de ser sanado, desaparecía. Este hombre deseaba ser sanado. Muy probablemente, hermanos, esto le había llevado a pedir ayuda. Tal vez este hombre, hermanos, pedía ayuda a las personas que iban pasando. Recuerda, hermanos, que estaba junto a la puerta de las ovejas y seguramente transitaba ahí muchas personas. Y él en su desesperación clamaba a estas personas, pedía ayuda. Y seguramente, hermanos, ninguno se detenía a escuchar su clamor. ¿Sabe por qué no tenía nadie quien le ayudase? Considero, hermanos, que fue a causa de dos razones. Primero, no tenía nada que ofrecer a cambio. No trabajaba, no tenía ingresos, no tenía algo de valor. No podía decirle a una persona, ayúdame y te doy eso a cambio. No tenía nada que ofrecer este hombre a cambio de ayuda, por eso no era ayudado. Y la segunda, hermanos, yo creo que era porque no era alguien estimado, no era alguien querido por las personas. No podemos saber si tenía familia o tenía amigos, pero nadie estaba con él. Este hombre, incapacitado por sí mismo, estaba solo. Y en el versículo 7, hermanos, encontramos la tercera limitante. Dice la palabra de Dios, Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Otro factor, hermanos, que había intervenido, otro problema que había jugado en su contra, es que había muchos enfermos. Si hubiera, hermanos, 2, 3 o 4 enfermos, su probabilidad de ser sanado iba a ser grande. Pero dice la palabra de Dios que había una multitud de enfermos, había muchos enfermos alrededor del estanque. Y día tras día, hermanos, seguramente llegaban más enfermos y llegaban más enfermos. Y la probabilidad de ser sanado disminuía y disminuía y disminuía. Este hombre, hermanos, se encontraba dentro de una multitud de necesidad. Y seguramente, hermanos, dentro de esa multitud, su persona, o sea, él, se perdía dentro de la multitud. No sé, hermanos, imagine el mercado, ¿no? Muy lleno de gente. A veces es difícil identificar a una persona porque hay mucha gente. Este hombre seguramente se perdía dentro de la multitud. Hermanos, este hombre estaba fuertemente incapacitado para poder recibir el milagro que tanto necesitaba. Pero en su incapacidad, hermanos, podemos ver la suficiencia de Cristo. Este hombre era totalmente limitado, pero para Jesús no hay limitaciones. Y es el segundo punto que quiero que veamos, hermanos, la suficiencia de Cristo. Si nosotros, hermanos, hubiéramos estado ahí, imagínense que está en ese tiempo, en el tiempo que está viviendo ese hombre, seguramente no hubiésemos podido identificar a este hombre. Pero para el maestro de milagros, hermanos, este hombre no pasó desapercibido. En todas estas condiciones adversas, hermanos, aparece la mismísima gracia encarnada, el Señor Jesús.
Hermanos, él deseaba llegar a Betesda, casa de gracia. Pero la gracia llegó a él, el Señor Jesús. ¿Recuerdan que dijimos que seguramente mucha gente lo veía con ojos de lástima? Pero ahí en el versículo 6, hermanos, al principio dice, cuando Jesús lo vio acostado. Mucha gente, hermanos, lo habrá visto con ojos de pena, pero no fueron los ojos de Jesús. Jesús le vio, hermanos, y le vio con los ojos que caracterizan a nuestro buen Dios, con ojos llenos de amor, con ojos llenos de misericordia, con ojos llenos de compasión. Hermanos, todo lo que el Señor Jesús hace tiene un propósito. Todo lo que el Señor Jesús hace tiene un propósito. Hermanos, estoy seguro que no fue coincidencia ni suerte que Jesús en ese día decidiera subir a Jerusalén. No fue coincidencia ni suerte que Jesús pasara por ese camino. No fue coincidencia, ni siquiera fue suerte que Jesús volteara a ver en el momento exacto a ese hombre. Hermanos, Jesús ya tenía en su mente y en su corazón tener un encuentro con este hombre. Jesús lo sabía. Hermanos, podría surgir la pregunta, ¿por qué no fue así con los demás? ¿Por qué él y por qué no otro? No lo sé. No lo sé, hermanos. Pero estoy seguro de que Jesús decidió subir a Jerusalén, pasar por ese camino, porque Jesús sabía que ese hombre necesitaba tener un encuentro con él. Esto lo podemos ver en el versículo 6, cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así. Jesús sabía que llevaba mucho tiempo así. Le dijo, ¿quieres ser sano? Cuando muchos hermanos no querían ver a este hombre, el Dios Todopoderoso le vio. Y no solo le vio, hermanos, sino que Jesús tuvo a bien acercarse a este hombre. Y hermanos, como habíamos dicho, tal vez la gente no le ayudaba a él porque no tenía nada que ofrecer a cambio. Este hombre no tenía nada que ofrecerle tampoco a Jesús, menos a Jesús. No tenía nada que darle a Jesús, pero hermanos, eso no fue limitante para que Jesús se acercara a él. Jesús no se vio limitado en decir, este hombre no tiene nada. No, hermanos, Jesús vio su necesidad y es justamente por eso que Jesús se acerca a este hombre. Jesús viene hacia este hombre y le preguntó, ¿quieres ser sano? Y la respuesta del hombre, hermanos, la encontramos en el versículo 7. La cual ya vimos hace unos momentos. El hombre le dice al Señor Jesús que no tiene nadie quien lo meta al estanque. Hermanos, este hombre está reconociendo que no tiene oportunidad de ser sanado. Le está diciendo, Señor, quiero ser sano, pero no puedo entrar. No tengo nadie quien me meta al estanque. Pero hermanos, este hombre está a punto de experimentar que cuando Jesús viene hacia ti, el milagro no depende de ti, sino que depende únicamente de la persona, del poder y la gracia del Señor Jesucristo. Cuando Jesús viene hacia ti, el milagro no depende de ti. Y este hombre va a estar a punto de experimentarlo. Viene, hermanos, lo más espectacular de este pasaje. Versículos 7 al 9. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque. Cuando se agita el agua, entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo, levántate, 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 toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Hermanos, qué maravilloso milagro Jesús acaba de hacer.
Jesús únicamente con el poder de su palabra, hermanos, hizo que este hombre se levantara. Porque, hermanos, este hombre escuchó la misma voz que se menciona allá en Génesis 1:1 cuando dice, hágase la luz, y fue la luz. Este hombre escuchó esa misma poderosa palabra, hermanos, porque en la palabra del Señor Jesucristo hay poder, hay gran poder, solamente en su palabra. Jesús no tuvo que hacer una especie de show ahí con ese hombre, solamente le dijo, levántate y anda, toma tu lecho. Hermanos, aquello que tanto incapacitaba a este hombre, Jesús con poder y gracia lo restauró en un instante. Jesús sanó toda enfermedad, destruyó aquello que tanto limitaba a este hombre. Jesús le dijo, levántate y anda. Y al instante este hombre fue sanado. Tomó su lecho y anduvo. Hermanos, Jesús en un instante le dio vida, porque 38 años estando en esta terrible condición, estando, hermanos, en esta grandísima necesidad, eso no era vida. Este hombre había pasado más de 13,000 días, hermanos, en una condición totalmente desagradable. No le podríamos llamar vida, hermanos, pero Jesús vino y le dio vida después de 38 años, le dio nuevamente sentido a su vida. Y todo, hermanos, porque este hombre un día tuvo un encuentro con Jesús. Y es el encuentro, hermanos, que lo cambia todo. No antes, no después. Sería ese día cuando escucharía la voz del Señor Jesús que le diría, levántate y anda. No antes, no después. La incapacidad de este hombre, hermanos, se vio completamente rebasada por la suficiencia del Señor Jesucristo. Y este hombre tomó su lecho y anduvo. Como mencioné, hermanos, al principio, este pasaje refleja un poco del milagro de salvación. Jesús no solamente está haciendo un milagro físicamente, sino también espiritualmente. Y hermanos, le invito a leer con detenimiento este pasaje y va a hallar en este pasaje grandes riquezas. Grandes riquezas, hermanos, que por cuestiones de tiempo no las podemos ver. Pero si usted lee, hermanos, el pasaje, puede observar que el Señor Jesús le da sanidad física, pero también le da sanidad espiritual. Le da salvación a este hombre. Pero, hermanos, con el proceso que Jesús hizo de sanación en este hombre, quiero que veamos ahora, hermanos, lo veamos con el milagro de salvación. Pero dirigido ahora a nosotros. Hermanos, para que el milagro de salvación haya sido posible en nosotros, tenía que pasar algo que es sumamente claro en las Escrituras. Vayamos, hermanos, a Romanos, capítulo 10, un versículo muy conocido. Del versículo 9 al versículo 10. Dice así la palabra de Dios, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, para que seamos salvos, ¿qué tuvo que haber pasado? Primero, que si confesares con tu boca. Hermanos, para que seamos o hayamos sido salvos, era necesario confesar. Y hermanos, confesar involucra entendimiento. Era necesario que nuestra mente entendiera que Jesús es el Señor.
Esto es importantísimo, hermanos. Dice la palabra de Dios al final del versículo 9, serás salvo, que si confesares con tu boca. La confesión está hablando, hermanos, de entendimiento. Para poder confesar algo, necesitas entender algo. Necesitas entender que Jesús es el Señor. Primer gran problema, imposible para el hombre. Confesar que Jesús es el Señor. Y ahorita lo vamos a ver, hermanos. Pero no solamente es necesario confesar, sino también creer. Dice ahí en la segunda parte del versículo, dice, y creyeres en tu corazón. No solamente es entender, sino creer en el corazón, en la persona de Jesús. Hermanos, esto parece como trabalenguas, pero le puse, si no hay entendimiento, no hay confesión. Y si no hay confesión, no hay fe en el corazón. Y si no hay fe en el corazón, no hay salvación. Nuevamente, hermanos, si no hay entendimiento, no hay confesión. Y si no hay confesión, no hay fe en el corazón. Y si no hay fe en el corazón, no hay salvación. Y aquí encontramos el enorme problema para que el milagro de salvación pueda ser posible. Hermanos, recuerdan que el hombre el paralítico tenía que llegar a las aguas para hallar gracia, para recibir el milagro que tanto necesitaba. Y como vimos, hermanos, este hombre tenía tantas cosas adversas, tantos problemas, tantas limitaciones, tantas insuficiencias que le impedían y le hacían imposible llegar al estanque. 38 años ya había pasado. Pero hermanos, nuestra condición era aún peor que la de este hombre. Para recibir el milagro que tanto necesitábamos, las Escrituras nos muestran esto. El hombre debe de entender que Jesús es el Señor y debe de creer en Jesús en su corazón. No suena muy complicado, pero hermanos, era imposible. Es imposible. Vayamos, hermanos, a 2 Corintios capítulo 4. Versículo 4, 2 Corintios capítulo 4, versículo 4. La palabra de Dios dice así: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ve el problema? En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Hermanos, la Biblia nos dice que estábamos ciegos espiritualmente. Según, hermanos, hay distintos niveles de ceguera según un estudio. Y según este estudio hay diversas maneras de clasificar la ceguera, pero las principales son las siguientes: ceguera parcial, ceguera moderada, ceguera grave, ceguera absoluta. Hermanos, nosotros estábamos en el último nivel de ceguera, ceguera absoluta. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos. Las Escrituras nos dicen eso, hermanos. Pero, hermanos, no solamente teníamos vendas en nuestros ojos, estábamos ciegos espiritualmente, hermanos. No teníamos vendas, estábamos ciegos. Hermanos, nuestro entendimiento estaba en tinieblas, nuestro entendimiento estaba en oscuridad. Satanás, hermanos, había cegado nuestro entendimiento para que no nos resplandezca la luz del evangelio. Ciegos espiritualmente, con tinieblas, con oscuridad en el entendimiento. Pero, hermanos, Romanos dice que para ser salvos es necesario confesar, entender que Jesús es el Señor. Pero esto era totalmente imposible para nosotros, porque nuestro entendimiento estaba cegado. Ahora, hermanos, ¿cómo puede el hombre entender que Jesús es el Señor si está ciego?
Si su entendimiento está cegado, ¿cómo puede el hombre entender esto? ¿Cómo? Pero Dios nos dice que es necesario confesar, entender para ser salvos. Pero la Biblia nos muestra, estaban ciegos espiritualmente. Recuerdan, hermanos, que el hombre, el paralítico, no solamente tenía una incapacidad, tenía varias. Vimos 3. Asimismo, hermanos, nosotros para recibir el milagro de salvación no solamente teníamos el entendimiento cegado, también teníamos varias imposibilidades para llegar a la gracia, para llegar al milagro de salvación. Romanos también nos dice, hermanos, que es necesario creer en el corazón. Y aquí encontramos el siguiente problema: el corazón. Vayamos, hermanos, a Romanos 1:21. Recuerda, hermanos, el primer gran problema para recibir la salvación: ciegos espiritualmente. Pero Romanos también nos dice que es necesario creer en el corazón. Pero ahí encontramos el segundo problema. Romanos 1:21 dice así la palabra de Dios: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Vayamos, hermanos, también a Marcos. Recuerde eso, hermanos, necio corazón. Vayamos a Marcos capítulo 7, versículo 21 al 23. Dice así la palabra de Dios, Marcos 7, 21 al 23, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Dice al principio del versículo 1, porque de dentro del corazón de los hombres salen, y empieza una lista larga, hermanos: malos pensamientos, adulterios, fornicaciones, homicidios. Hermanos, Romanos nos dice que el corazón del hombre es necio. Y Marcos nos está diciendo que del corazón del hombre salen malos pensamientos, salen fornicaciones, salen adulterios, salen homicidios. Jeremías, Ezequiel, nos dice que el corazón del hombre es como una piedra. Y teniendo, hermanos, todo esto en mente, Romanos nos dice que es necesario creer con el corazón en la persona de Jesús. Pero, hermanos, ¿cómo puede un corazón así creer en Jesús? Un predicador dijo: no es necesario buscar qué cosas afectan al corazón, más bien el corazón afecta a las cosas, porque el problema del corazón es el corazón mismo. Dios establece, hermanos, que para recibir el milagro de salvación hay que confesar, entender, pero también hay que creer con el corazón. Y volvemos, hermanos, a la misma pregunta: ¿cómo puede un corazón necio, ignorante con Dios, lleno de maldad y siendo de piedra, creer en Dios? ¿Cómo puede ser posible esto, hermanos? ¿Cómo? Ningún corazón, hermanos, puede hacer esto naturalmente. Vayamos, hermanos, nuevamente a Romanos capítulo 10.
Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué hombre puede hacer real este versículo? ¿Qué hombre, hermanos, puede confesar, puede entender que Jesús es el Señor si su entendimiento está cegado? ¿Qué hombre, hermanos, puede creer en su corazón que Dios le levantó de los muertos si tiene un corazón lleno de maldad, necio y de piedra? ¿Quién puede hacerlo? Pero hermanos, nuestra insuficiencia para recibir la salvación no solo se queda hasta aquí. ¿Recuerdan, hermanos, que vimos 3 limitaciones para el paralítico? Nosotros también vamos a ver 3 limitaciones o 3 problemas que teníamos para recibir la salvación. Llevamos 2. Primero, teníamos el entendimiento cegado. Segundo, teníamos un corazón de piedra, necio, lleno de maldad. Hermanos, hasta aquí es suficiente para hacer imposible el milagro de salvación. Hasta aquí es totalmente suficiente. Pero hermanos, es aún peor. Vayamos a Efesios. Efesios capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. ¿Cómo estábamos, hermanos? Muertos. Totalmente imposible. Hermanos, estábamos muertos espiritualmente a causa de nuestros delitos y nuestros pecados. Teníamos 0 posibilidades de ayudarnos. Estábamos muertos. El hombre, hermano, el paralítico de Betesda, al menos era consciente de su problema y al menos era consciente de su necesidad, pero nosotros no. El paralítico, hermanos, al menos hacía el intento para llegar a recibir gracia, a recibir el milagro que necesitaba, pero nosotros no podíamos hacer nada. Estábamos muertos espiritualmente. Un predicador dijo: la salvación del hombre es totalmente imposible. Tu problema no es que no puedas reconocer algunas debilidades. Tu problema es que no las reconoces lo suficiente. Tu problema no es que seas débil. El problema es que no sabes lo débil que eres. Tu insuficiencia te hace insuficiente para reconocer tu condición. Hermanos, a veces discretamente caemos en el error de pensar que ciertos predicadores, ciertos pastores tienen poder. A veces, hermanos, llegamos a caer en ese error. Y seguramente, hermanos, cada uno de nosotros tenemos a alguna persona que nos gusta cómo predica y está bien. Pero hermanos, a veces erróneamente llegamos a ver a ese hombre como si ese hombre tuviera poder en su predicación, como si ese hombre tuviera poder en su palabra. Pero ningún hombre, hermanos, puede hacer que los hombres se les quite la ceguera espiritual, se les quite ese corazón. Y ningún predicador, hermanos, puede hacer que los muertos vuelvan a la vida. Con el poder de su palabra no es posible. Un maestro, y esto una vez ya se los había contado, hermanos, un maestro de un instituto comenta que al inicio del instituto lleva a sus alumnos a un cementerio y les pide a cada uno de ellos que les prediquen a los muertos que están en las tumbas. Este maestro comenta que muchas veces los alumnos
¿No se animan en hacerlo? Pues, ¿qué nos está pidiendo el maestro? ¿No? Nadie se anima en hacerlo y él empieza a predicar a las tumbas. Y una vez que termina, le pregunta a sus alumnos, ¿qué pasó? Y ellos responden, nada. El maestro les dice, justamente es lo que el hombre puede hacer. Nada. Porque los hombres están muertos espiritualmente. De hecho, hermanos, Dios mismo le mostró esto a un profeta. ¿Lo recuerda? Vayamos, hermanos, a Ezequiel. Ezequiel capítulo 37. Y voy a dar, hermanos, unos segundos para que lo pueda encontrar, porque es especial, es maravilloso este pasaje. Dice así la palabra de Dios del versículo 1 al versículo 10. Hermanos, vaya viendo con detenimiento estos versículos y vaya imaginándose mientras voy leyendo. La mano de Jehová vino sobre mí y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos y me hizo pasar cerca de ellos por todos en derredor. Y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo, Dios le dijo a Ezequiel, Hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije, Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos, y diles, huesos secos, oíd la palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos. He aquí yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis. Y pondré tendones sobre vosotros y haré subir sobre vosotros carne y os cubriré de piel y pondré en vosotros espíritu y viviréis y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé, pues, como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba. Y aquí un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con hueso. Y miré, y aquí tendones sobre ellos, y la carne subió, y la piel cubrió por encima de ellos. Pero había un problema. No había en ellos espíritu. Seguían muertos. Y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo de hombre. Y di al espíritu, así ha dicho Jehová el Señor, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y profeticé como me había mandado, y entró espíritu en ellos, y vivieron y subieron sobre sus pies un ejército grande en extremo. Hermanos, Dios le muestra a Ezequiel cuál es la condición del hombre. Están muertos. Son huesos. Y Ezequiel hace la anotación, hermanos, están secos en gran manera. Pero Dios le dice a Ezequiel, predícales a los huesos, profetízales. Y Ezequiel, hermanos, empieza a predicar. Y empieza a ver cómo los huesos se empiezan a juntar entre sí y cómo los tendones cubren los huesos y luego está la piel formando el cuerpo humano. Pero había un problema, hermanos. Ahí en el versículo 8 al final dice, pero no había en ellos espíritu. Estaba el cuerpo, pero seguían muertos. Y Dios le dice a Ezequiel, ve y vuélveles a predicar. Profetízales, predícales en el nombre de Jehová. Y Ezequiel dice que ve, hermanos, cómo el espíritu de Jehová entra en ellos y vivieron y estuvieron de pie. Hermanos, no fue la predicación de Ezequiel, fue el gran poder de Dios. Así de poderoso es nuestro Dios, hermanos. De los huesos secos
formó a hombres vivos. Fue el poder de Dios. Y eso, hermanos, lo podemos ver en el versículo 12 al 13. Dice así la palabra de Dios: por tanto, profetiza y diles, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí especifica, hermanos, dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros. ¿Quién abre los sepulcros? Jehová, Dios. Dice, he aquí yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, y os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy Jehová, cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío, y pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os haré reposar sobre vuestra tierra, y sabréis que yo Jehová hablé y lo hice, dice Jehová. ¿Quién puede hacer este milagro, hermanos, sino únicamente nuestro gran Dios? Hace unas semanas, hermanos, hace algunos meses, estábamos evangelizando y llegué a una puerta, toqué y salió un hombre avanzado de edad. No era grande, pero era avanzado de edad. Y empezamos, hermanos, a hablar acerca de la salvación del hombre. Y al final, hermanos, este hombre me dijo, me siento mal por ti. Dice, porque siendo tan joven y letrado, andas engañado. Andas predicando de una manera tan antigua. Este hombre dice, hermanos, no sé si sea cierto, pero lo que él me comenta es que fue ministro en una iglesia en India por varios años y que estudió mucho tiempo las escrituras de joven y estudió otros libros para conocer la verdad. Y al final, hermanos, me dice, me siento mal por ti, porque vienes dando un mensaje tan antiguo, Jesús. Me dice, te invito a que enseñes algo más moderno, algo más actualizado, algo que llame más a la atención de la gente. Eso ya pasó hace miles de años. Dice, la gente necesita algo moderno. Y al final, hermanos, este hombre me dice, ¿por qué lo haces? Y hermanos, le dije, porque solamente en la persona de Cristo hay salvación. Porque no hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Solamente en el nombre de Jesús, el hombre puede hallar salvación. Hermanos, qué gran dádiva, qué gran bendición ser hijos de Dios. Y esto fue únicamente por la persona de Jesús. Porque, hermanos, no fue un predicador muy elocuente con una oratoria fascinante la que nos movió a venir a Cristo en arrepentimiento y fe. No, hermanos, fue Jesús, que cuando estaba siendo expuesto el evangelio, Jesús dijo, vive. Fue Jesús. Y nos dio, hermanos, vida en Cristo Jesús. Vida por la eternidad. Así como Jesús le dijo al paralítico, levántate y anda. Asimismo, hermanos, Cristo le dijo a nuestros seres muertos, vive. Vive. Hermanos, solo la palabra de Dios puede hacer eso. Ningún ser creado puede convertir y salvar el alma y la vida de los hombres. Hermanos, en todas estas condiciones adversas que nos impedían, que te impedían recibir el milagro de salvación,
Así como en el pasaje del paralítico, asimismo, tuviste un encuentro con Jesús. La gracia encarnada se te reveló, se te presentó. Jesús veía tu necesidad. Jesús veía tu condición. Y hermanos, recuerdan que ese hombre estaba acostado y dice la palabra de Dios y eso lo cambió todo. Y Jesús le vio. En tu necesidad, hermanos, Jesús te vio. Y asimismo, hermanos, como este hombre no tenía nada que ofrecer al Señor Jesús, asimismo nosotros no teníamos nada que ofrecer a Cristo. Hermanos, no teníamos algo de valor, no teníamos algún motivo, no teníamos algún mérito. Pero así como para Jesús no le fue impedimento acercarse a este hombre, asimismo no le fue impedimento a Jesús acercarse a ti. Hermanos, si hemos sido salvos, no es porque fuimos más inteligentes o porque somos más o fuimos más sensibles al Evangelio. No, hermanos, fue Cristo. Fue únicamente porque Jesús actuó poderosamente mostrándote su amor y misericordia, únicamente por eso. Y eso lo vemos, hermanos, en uno de los pasajes que acabamos de leer. Vayamos, hermanos, a 2 de Corintios, capítulo 4. Versículo 4. Dice así la palabra de Dios: en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Dice, hermanos, en el versículo 4, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento. Pero, hermanos, en el versículo 6 dice, porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. ¿Ven, hermanos, cómo se conecta perfectamente? Dice la palabra de Dios, para que seas salvo debes de confesar, debes de entender que Jesús es el Señor y debes de creer en tu corazón. Pero vimos los problemas, vimos las limitaciones. Pero dice, hermanos, que Dios, que de las tinieblas hizo resplandecer la luz, fue el que resplandeció en nuestros corazones. Ahí el primer gran problema fue resuelto, el corazón. Para iluminación del conocimiento, entendimiento, fue Dios. Qué maravilloso, hermanos, Dios tenemos. Dios es maravilloso. Así como Jesús destruyó todo aquello que limitaba al paralítico, así Jesús con poder hizo caer las vendas de nuestros ojos. Jesús con poder quitó las tinieblas. Jesús con poder quitó nuestra ceguera espiritual y nos hizo resplandecer la luz del evangelio. Jesús con poder hizo una operación a corazón abierto y nos quitó nuestro corazón de piedra y lleno de maldad. Jesús con poder nos dio un corazón de carne. Jesús con poder llamó a nuestros seres muertos de la muerte a la vida. Jesús con poder le dijo a tu alma, vive, vive. El milagro más sorprendente, espectacular, extraordinario, maravilloso. No hay palabras humanas o angelicales que puedan describir lo maravilloso que fue Jesús. Y hermanos, así como el paralítico le llegó el día, después de 13,000 días,
le llegó el día que escucharía la voz de levántate y anda. Asimismo, hermanos, una vez escuchamos aquella maravillosa voz llamando a nuestro ser muerto y diciendo, levántate y vive. Levántate y vive. Como último punto, hermanos, es muy pequeño. Recuerdan que Jesús le dijo al paralítico, levántate, toma tu lecho y anda. Una vez que el paralítico se levantó y tomó su lecho, la Biblia nos da un detalle muy especial. ¿A dónde fue este hombre? Vayamos, hermanos, a Juan, capítulo 5, versículo 8 al 9. Dice, Jesús le dijo, levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Este hombre, hermanos, se levanta y anduvo, se fue caminando. Y sería una buena pregunta, hermanos, saber a dónde fue este hombre. Pero la Biblia nos da este detalle. Versículo 14. Dice la palabra de Dios, después le halló Jesús en el templo. Después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga alguna cosa peor. Hermanos, este hombre, una vez que pudo caminar, fue al templo. Es su primera vez, hermanos, recuérdenlo, es su primera vez caminando después de 13,000 días, de más de 13,000 días. Seguramente, hermanos, mucha gente que lo conocía le pudo haber dicho, ¿qué hace este hombre aquí? En el templo. Si has recobrado la posibilidad de caminar, ve a conocer lo que tus ojos no han visto en 38 años. ¿Qué haces aquí en el templo? Si ya puedes caminar, ve por las calles, conoce lo que tus ojos no han visto. Pero este hombre, hermanos, solo tenía en su corazón buscar, agradecer y adorar a Dios por lo que Cristo había hecho en él. No olvide, hermanos, esto sucedió en el mismo día. Este hombre viene sucio, con un mal aspecto físico, y muy probablemente la gente hablaba de eso. Y seguramente este hombre escuchaba las murmuraciones, todo lo que se decía de su persona. Pero este hombre solamente tenía un objetivo: buscar, agradecer y adorar a Dios por lo que Cristo había hecho en él. Hermanos, nada impidió a este hombre ir al templo, porque este hombre tuvo un encuentro con el Señor Jesús. Un encuentro que lo cambió todo. Hermanos, siempre es bueno reafirmar nuestros votos con el Señor. Es bueno pedir fuerzas al Señor Jesús para que continuemos haciendo lo que este hombre nos muestra: buscar, agradecer y adorar por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Hermanos, cuando Jesús volvió a ver a este hombre, lo encontró buscando a Dios. Que ese sea nuestro deseo. Que podamos decir, hermanos, Señor, yo continuaré buscándote. No importa el qué dirán, sin importar las situaciones o las condiciones en las cuales me encuentre. Porque estoy seguro de que un día tuviste un encuentro especial conmigo, lo cual cambió todo.
Y hermanos, que tengamos el mismo sentir y el mismo hacer que este hombre. Buscar a Dios, agradecer y adorar por lo que Cristo ha hecho en nosotros. Oremos.